Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, a mí me pasa algo bastante especial, porque antes de conocer a Felipe, yo mi pasado lo tenía completamente sepultado. Más que un reencuentro, es como un testimonio de que el abuso sexual hoy en día existe y está muy presente, sobre todo en los sectores rurales. Programas sociales que sean efectivos en terreno, sobre todo con los colegios, para poder evitar, en este caso, estos abusos a niños. Porque estoy seguro que en mi caso, hoy en día, hay muchos niños que todavía deben estar prostituyéndose a una muy corta edad, simplemente por el hecho de poder tener un plato de comida para poder sobrevivir. O quizás simplemente como lo hacía yo. Yo buscaba relaciones sexuales desde muy pequeño porque era la única forma en que yo aprendí o me enseñaron desde muy chico expresar el afecto. Yo conocí el afecto a través de la actividad sexual. Yo pensaba que todos los padres, hasta como a los 7 o 8 años, yo pensaba que era normal que los padres tuvieran relaciones sexuales con su hijo, que esa era la forma de mostrar afecto. A medida que yo fui creciendo, fui dando cuenta que eso era algo que no se hacía. Pero para mí, a esta cierta edad, era algo común. Y de esa manera, incluso yo desde niño, comencé a buscar sexo. Siendo niño, de 10, 11 años, yo buscaba personas para tener sexo simplemente, no por un placer sexual, simplemente por sentir el afecto de una persona. A mí el tema que más afectó, el tema del VIH-Sida, hubo un tiempo, bueno, a mí cuando me notificaron, yo tenía 18 años, que fue el día para mi cumpleaños. No voy a negar que entré en un estado depresivo, estuve hecho mal, yo creo que como un mes. Pero después de ese mes hice lo que siempre hice desde pequeño, que fue empoderarme, educarme. Comencé a leer e informarme sobre el tema, a realizar contacto médico con video positivo. A los 18 años, después de unos meses notificado, comencé a organizarme en Osorno y ya tenía una agrupación armada, que era la agrupación Salud y Vida de Osorno, y después, a fines de ese año, ya tenía otra agrupación armada en la ciudad de Puerto Montt, que era la agrupación Mosaico. Yo salí de enseñanza media a los 20 años y estuve 2 años con condición serológica en un colegio. Y el grado de discriminación que, por ejemplo, fueron 2 años así de tortura, por no decirlo porque, no sé, todo el colegio sabía, el cuerpo docente sabía de mi condición serológica, ya, pero que era un colegio particular, entonces no se podía, no sé, bajo ninguna circunstancia, los apoderados podían llegarse a enterar de mi condición serológica. Uno de los motivos que yo me mantuve en ese liceo fue solamente uno, porque la dueña del establecimiento me conocía. Solamente por eso. Si no hubiese sido por eso, a mí me hubieran echado y me hubieran cancelado la matrícula. Pero aún así, los docentes hicieron de todo. Sin mentirles, hicieron de todo para que yo me vaya de ese colegio. Yo mi enseñanza media, el último semestre, yo decidí dar exámenes libres para no asistir más a clase, porque el desgaste psicológico que tenía para entonces ya era demasiado. El SIDA no te mata hoy en día, lo que te mata es la sociedad, es la discriminación, la muerte social, como se dice, ¿ya? Y yo siempre he pensado que la discriminación comienza por uno mismo, ya sea por tu condición serológica o por tu condición sexual. Es aprender a valorarse y aceptarse uno mismo como es. Si yo me discrimino, ya sea por mi condición sexual o por mi condición serológica, voy a tener una calidad de vida mala. Todo se relaciona mucho con la educación. Yo siempre he dicho, todo está relacionado con la educación. Si Chile contara con la educación, con todos los tipos de educación, fuera gratuita acá en Chile, yo estoy seguro que hoy en día no habría jóvenes que se estarían prostituyendo para poder terminar un estudio universitario, como yo lo hice.
Porque todo lo que yo hice era simplemente para poder llegar a tener un título universitario. A pesar que yo tuve la beca Presidente de la República, siempre fui uno de los mejores alumnos de todo, pero con las becas no me era suficiente. Pero sí, para entonces, la educación en Chile hubiera sido gratuita, yo hace mucho tiempo hubiera tenido mi libertad sexual y no hubiera tenido que estar trabajando sexualmente para poder alcanzar mi objetivo de tener un título universitario o estudios para poder seguir viviendo sin la necesidad de estar ejerciendo la prostitución. Durante muchos años, una de mis fuentes principales de energía era el deseo de venganza. Mi única fuente de energía durante muchos años era mi deseo de venganza. El poder contar algún día con una situación económica y poder algún día llegar a vengarme tanto de todas las personas que me lastimaron siendo niño, eso era mi meta. Después, cuando fui creciendo, fui alcanzando mi meta, esa fuente de energía la fui cambiando en otra forma. Después lo único que yo quería era simplemente mi libertad. ¿A qué me refiero? Mi libertad económica, mi libertad emocional, el hecho de poder tener una pareja sin la necesidad de estar eligiendo por su condición económica para alcanzar mi objetivo. Y hoy en día, gracias a Dios, ya tengo esa libertad económica, esa libertad de poder relacionarme sentimentalmente, libremente, sin tener que estar seleccionando a mi pareja por su posición económica para alcanzar mi objetivo. Entonces hoy en día me encuentro en una etapa en donde he alcanzado mi meta. Soy titulado, tengo 2 profesiones, soy empresario, entonces alcancé mi meta. Primero, felicitar la valentía de Carlos. No es fácil encontrarse con una historia tan dolorosa y menos aún compartirla. Y claro, lo que tú planteas es bien fuerte. Yo quiero primero dejar bien en claro que con los niños nunca es trabajo sexual, nunca es prostitución, siempre es una explotación sexual de parte de un adulto. Pero efectivamente en Chile, en las zonas rurales, el índice de violaciones, de abusos sexuales a niños y a niñas es altísimo, y ahí eso nos habla de cómo estamos construyendo la sexualidad y viviéndola como cultura. Entonces apoyamos un estudio sobre un diagnóstico sobre la situación de la educación en sexualidad en las escuelas de Arica, Parinacota, y se hizo una encuesta a los encargados del tema en todas las escuelas. Como era en una región pequeña, permitió que se hiciera eso. Y uno de los resultados, un ítem que era el estigma y discriminación hacia las personas viviendo con VIH, y efectivamente, o sea, las personas encargadas tenían altos niveles de estigma y discriminación. Aún eso fue el 2012. O sea, seguramente, y hay un desafío porque, por ejemplo, en Arica hay muchos adolescentes que viven con VIH y de paso eso, que terminan siendo expulsados de los sistemas educativos a propósito del estigma y discriminación. Entonces, ¿cómo? Hay un trabajo grande que hacer con los docentes y los profesores y profesoras, que a veces hay ignorancia, pero también hay un tema con la sexualidad, los prejuicios, pero lamentablemente están en una situación de poder respecto a los estudiantes. Hoy en día ya todo Chile sabe que, por ejemplo, hay una ley antidiscriminación contra los homosexuales por el caso de Samuel, porque ha tenido una cobertura mediática, comunicacional. Pero hay muchas leyes importantes, sobre todo la ley del VIH-Sida, que salió promulgada en el 2001, que no fue difundida y que nosotros tenemos que difundir para poder protegernos. Y yo siempre he dicho, la discriminación comienza por uno mismo y la base de todo es la educación.
Termina, ¿qué te hablaba mi bella?